Saludos a todos. En el contexto del tema unificador que vamos a tratar este año en el Día de la Filosofía, patrocinado por la UNESCO y al cual desde hace muchos años nos hemos unido a través de muchísimas actividades filosóficas a través del mundo, como escuela de filosofía que somos, queremos tratar acerca de unidad y pluralidad, una dialéctica irresoluble. Y comencemos con una pequeña parábola que extraemos de Por el reino encantado de Maya de Mario Rosso de Luna. Es una parábola muy conocida de la India y encontrarán distintas versiones. Los cuatro ciegos y el elefante. Cierto día, cuatro ciegos amigos fueron a ver a un elefante para formarse una idea acerca del rey de las selvas. Sucesivamente le fueron palpando. Pero acaeció que obraron harto de ligera, como siempre ocurre entre los hombres, porque uno, con sus brazos abiertos, le abarcó la panza, otro le abrazó una de las patas traseras, otro le palpó la trompa, y otro se limitó a percibir junto a su rostro la sacudida de las orejas. Este último, sin pararse a más, salió gritando: el elefante es como un gran abanico que echa aire. No es sino una grande y flexible serpiente, opuso el que le había tocado la trompa. Más bien se parece a una firme columna, exclamó aquel que le había abarcado la pata trasera. O mejor, una gran tinaja, terminó diciendo el cuarto ciego, aquel que con sus brazos no alcanzó a abarcarle la panza. Los ciegos se separaron casi riñendo, porque a su ceguera material, que era bien triste, añadían esa otra ceguera peor que nace de las pasiones exclusivistas, hijas de una manera de ver el mundo que es ciega, sorda y necia. Bueno, un bonito tema de reflexión. Como ven, el elefante tampoco es la suma de estos elementos. Porque si pidiésemos ahora a distintos dibujantes que integrasen estas cuatro imágenes, ¿qué tendríamos? Tal vez un árbol sacudido por el viento con una serpiente enroscada o cualquiera de otras miles imágenes. Como ven, la unidad tampoco no es la simple suma de las partes. ¿Por qué queremos tocar este tema? Es evidente que este tema es de máxima importancia y relevancia porque lo que vemos es un gran maniqueísmo imperante. En este maniqueísmo, recordemos que las tendencias maniqueístas de todas las religiones maniqueístas consideran un bien absoluto y un mal absoluto. Y evidentemente cada cual considera de que su posición presenta la del bien. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, en política, donde distintos candidatos de países muy importantes se enfrentan en estas visiones de yo tengo la verdad, y lo vemos con creciente importancia, ¿no es cierto? Tanto así de que nos presentamos o nos enfrentamos a un panorama muy confuso, donde por otra parte tenemos un bosque de opiniones diversas y es muy difícil saber cuál es la verdad. Platón mismo ya en una curiosa parábola habla de cómo las grullas solo distinguen entre grullas y no grullas. Un tema recurrente que está volviendo justamente de una manera preocupante y tenemos evidentemente nuestra posición la verdadera y al frente nuestros enemigos que a los que jamás consideraríamos que tienen algo que aportar, algo que sea válido. Como ven, falta una visión que englobe, que integre. Recordemos al pensador contemporáneo que está vivo todavía y muy vivo, podemos decir, Edgar Morin,
en Francia, y quien nos ha recordado siempre que la realidad es compleja. Es decir, son muchos los puntos de vista, son muchos los aspectos a considerar. ¿Ok? Tomemos simplemente una persona e imaginemos que la vemos de frente, desde atrás, desde un lado, viendo una parte de su cara, imaginémonos que esa parte de su cara tiene una cicatriz, y del otro lado, de perfil, viendo la otra parte de la cara que tal vez no tenga una cicatriz. ¿Son cuatro personas distintas o son cuatro perspectivas que tampoco no son las únicas? Si viésemos a la persona de arriba, tal vez tendríamos una visión distinta. Imaginémonos que esa persona que tenga una buena cabellera, sin embargo tenga una tonsura por haberse unido a alguna orden religiosa. Es algo que solo veríamos de arriba. O desde abajo tendríamos una perspectiva totalmente distinta. Y evidentemente que si integrásemos estas distintas partes, tampoco no sería suficiente, porque tendríamos una foto de una persona en un momento dado. Imaginémonos que vemos a esa persona en un momento en que está alegre. Imaginémonos de que vemos a esa persona cuando recién viene despertando. Imaginémonos que esa persona tiene un dolor de muelas que se ve claramente reflejado en un rostro afligido por el dolor. Como ven, la unidad no es simplemente suma, pero tal vez tenemos que comenzar por algún lado. Tomemos una perspectiva socrática, ¿no es cierto? Que tantas veces casi se ha tomado de manera anecdótica esto de yo solo sé que nada sé. Y planteémoslo un poco más en términos epistemológicos. Yo lo único que sé es que tengo una perspectiva relativa de las cosas, que esa perspectiva relativa de las cosas puede cambiar con la edad. Por ejemplo, tal vez en una edad más avanzada dejemos de ver bien. Yo, para mi sorpresa, ahora tengo que usar lentes para leer si la luz no es muy buena y es algo a lo que no estaba acostumbrado. Entonces ahora me van a ver con lentes si estoy leyendo elementos cuando antes no hubiese usado esos lentes. Es decir, nosotros mismos vamos cambiando de perspectiva. Por otra parte, hay velos o filtros que pueden oscurecer de manera importante lo que vemos. Por ejemplo, si alguien nos cae mal, nos va a costar el darle validez a los puntos de vista que presente. Y siempre vamos a querer agregar algo negativo. O por el contrario, si la persona nos cae bien, nos va a costar mucho el reconocer que tal vez a veces esa persona se comporte muy mal. Es así que ya Platón, en su teoría de la caverna, nos insta a diferenciar entre las sombras que vemos reflejadas en la caverna y los objetos que son de alguna manera la causa de las sombras porque se interponen entre un fuego que hay en la caverna y las sombras. Es decir, si tenemos los objetos delante, que son personas que caminan trayendo no objetos, según él nos dice en la República, si se interpone estas imágenes frente al fuego y las murallas de la caverna, se van a reflejar sombras distorsionadas también por la naturaleza de la pared, que si puede ser lisa o no puede ser lisa, etc. Pero nosotros lo que vemos es una realidad reflejada. ¿Qué significa esto? Que tal vez tenemos que primero hacer un esfuerzo en ver lo que es. Tal vez ver eso mismo en distintos momentos. Tal vez si somos prejuiciados con respecto a una persona, pedirle la opinión a otras personas que conozcan a esta persona y que estén un poco más neutras con respecto a esta persona.
Esto en los métodos de investigación se llama triangulación, es decir, ver las cosas desde distintos puntos de vista. Ahora, cuando hablamos de seres humanos, tal vez tenemos que buscar aquello que es común entre los seres humanos. Porque hoy evidentemente estamos marcando las diferencias, diferencias culturales, diferencias religiosas, diferencias políticas, por un lado, o el otro extremo es una especie de igualdad amorfa donde todo es lo mismo, cuando todo no es lo mismo. Y esto es muy importante para las consideraciones éticas. No todo da lo mismo. Hay cosas que son más o menos acordes a mejorar al ser humano. ¿Sí? Todos los que se dediquen a la propaganda, a la publicidad, a las relaciones públicas, saben de que es muy fácil manejar y manipular la opinión pública. Tenemos a grandes expertos, todo esto se está poniendo cada vez más complejo, ¿no es cierto?, con los deepfakes, que pueden generar imágenes que van a saber que nos agraden, conociendo nuestros patrones de comportamiento en nuestra navegación por las redes y pueden generar algo que nos va, alguien que transmita un mensaje y ese alguien que de manera natural, por edad, género, sexo, etcétera, nos vaya a parecer más agradable que otros. Si de esto de los deepfakes, que donde ya no sabemos lo que es realidad y no, es realmente preocupante. Pero como aquí estamos hablando también de un fenómeno, llamémosle sociopolítico, que está siendo afectado gravemente por los problemas en relación a las migraciones, por el terrorismo y por la manipulación política en la cual está imperando el populismo. Es decir, si tenemos ahora un grupo de inmigrantes a los que les podemos echar la culpa de todo, esto es algo que nos debiera preocupar, porque es un fenómeno que se emparenta con lo que en su momento fue el darwinismo social, que causó estragos no solamente en Europa, sino que en el mundo, y simplemente lo que se ha puesto en manifiesto son sus manifestaciones más extremas a través de diversos genocidios, pero hubo muchísimas otras manifestaciones que estamos viendo que están volviendo. Está volviendo un discurso muy similar que toma un grupo humano, normalmente local, y le echa la culpa de todo, porque evidentemente todos hay algo que nos molesta. Entonces, entrar en complejidades de cómo funciona la economía mundial y cómo ciertas guerras pueden afectar el precio de los alimentos básicos, eso es muy complicado. Es mucho mejor echarle la culpa a países vecinos de que están haciendo todo tipo de cosas y que hacen que nosotros ahora tenemos una inflación descontrolada que podemos comprobar cuando vamos al supermercado. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? En realidad hay solamente dos posibilidades. Una, la que estamos viendo imperante, que es el animalizarnos y el buscar el mínimo común denominador, buscar el discurso que separa, buscar el discurso que le echa la culpa a unos pocos de todos los males, o aceptar que existe una pluralidad y que en esta pluralidad va a haber elementos que no son fácilmente reconciliables y por eso marcábamos como un segundo paso, luego del esfuerzo de ser más objetivos, el buscar elementos comunes a los distintos seres humanos. Por ejemplo, en las religiones está la regla de oro en prácticamente todas las religiones conocidas. Es decir, no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Esa famosa regla de oro la vamos a encontrar no solamente en las religiones del libro, sino también, por ejemplo, en el confucianismo, como un elemento principal. Y muchos otros. Y evidentemente los que hayan estudiado
todas las religiones que han integrado la doctrina del karma, ¿no es cierto?, el hinduismo, el budismo, esto evidentemente que está implícito. Entonces sí, hay diferencias, pero podemos buscar aquellos elementos que nos unen especialmente por lo alto. Lo que ya planteaba Platón en su República es que si no hay un ideal unificador por encima de los intereses particulares, no hay posibilidad de unidad y de que imperen los grandes valores, las grandes virtudes, como la justicia, como la belleza, como la verdad. ¿Sí? Más allá de sus manifestaciones particulares. ¿Okay? Tenemos que volver a una trascendencia y tal vez esa trascendencia pase por buscar también lo más alto dentro de nosotros mismos. Es evidente que entre nosotros mismos hay un animal. Hay un animal instintivo, hay un ser que puede pasar fácilmente de un llamado amor a odiar, pero también está el potencial de lo mejor de nosotros mismos. Nuestra propia ciudad alta, lo que hemos llamado nuestra acrópolis, nuestra ciudad alta, recordando el término griego que ha dado origen a nuestra organización en cuanto a su ideal fundamental y a su nombre. Nueva Acrópolis, es decir, buscar el reencontrar nuestra nueva ciudad alta. Nueva, no en el sentido de que no haya existido antes, sino que ha pasado de la potencia al acto. Es esta entonces una invitación y una invitación que creemos urge en un momento en que no solamente tenemos evidentemente una gran pluralidad, sino que buscamos los elementos que nos separan, que los transformamos en elementos de separación absoluta y con lo cual deja de haber otros seres humanos y aparecen enemigos deshumanizados. Necesitamos volver entonces a las raíces de lo humano, a un ideal trascendente en el cual las aspiraciones de justicia, de verdad, de belleza, de unidad sean las imperantes. Gracias.